Continuando con el curso de materiales en ingeniería, pasamos a la unidad 7, donde veremos materiales compuestos. Recordemos que los materiales compuestos es el conjunto de materiales metálicos, polímeros o cerámicos para aprovechar al máximo cada una de las propiedades individuales y al mezclarlos se forman pues un compuesto, puede ser metal-metal, metal cerámico, metal polímero y así sucesivamente. Y pues el propósito es generar propiedades superiores o aprovechando ambos materiales sus propiedades particulares y combinarlas, ¿ok? Es determinante pues entender que lo que yo busco es obtener la combinación de sus propiedades. Aquí hay una microfotografía, esto es un SEM, donde se puede ver que pueden ser particulados, fibros reforzados, ya lo veremos más, ¿ok? Pero tengamos en cuenta que materiales compuestos se refiere principalmente a la combinación de materiales, son de mayores prestaciones y de materiales de ingeniería. La clasificación general que se le da a los materiales compuestos más usadas son laminados, fibros reforzados y materiales compuestos particulados. Ahorita lo voy a mencionar, también lo pueden categorizar en función de la matriz o el conglomerante, se llama así, lo que va a unir o donde se va a dispersar, ya sean las fibras o las partículas, pero ya profundizo. Entonces, en los materiales laminados se conocen como materiales multicapa. ¿Sí? Como aparece aquí en esta ilustración, yo voy a ir apilando diferentes tipos de materiales y voy generando capas. Entonces, dos de las propiedades más importantes en esos materiales laminados son el espesor de capa, que importa mucho, y la adherencia o cómo se genere esa unión entre capas. Ejemplos de materiales laminados multicapa, materiales compuestos laminados pueden ser el galvanizado, que ahorita lo profundizo, paneles, aislantes acústicos, aislantes térmicos. En la parte de aeronáutica se utiliza mucho este material entre capas. Las bolsas de leche de larga vida son diferentes capas de polímeros una sobre otra y pues varía el espesor de capa. Puedo tener espesores de capa de nanómetros como en el caso de un recubrimiento duro industrial, o sea, un sputtering. Si se acuerdan, al comienzo del semestre vimos una técnica que se llamaba así, sputtering, si algo la buscan, por una técnica que se conoce como PVD, deposición física vapor. Y pues uno puede tener ahí, cuando vimos el tema de discos duros, son materiales multicapa que son espesores de nanómetros, o las bolsas que les digo son espesores de micras, o el galvanizado también 20 micras, 50, o puedo tener ya láminas que uno puede ver como aislantes térmicos, que uno ve cada capa, fibra de vidrio, lana de vidrio, algodón, ¿sí? Diferentes poliuretanos, en fin. Okay, está entonces el primero, el material laminado, el otro material, el fibro reforzado. Va a importar mucho la matriz o el conglomerante, como digo ahorita lo refuerzo, y la fibra que se use. Tres propiedades que se miran, básicamente la longitud de la fibra, el volumen de fibra y la orientación de la fibra. Longitud de la fibra puede ser cortas, como en este caso, en el caso 1, o fibras largas, también se van a conocer como continuas las largas, la 2, o discontinuas en la 1. Y la orientación si van en un solo sentido, dispersas en dos sentidos. Bueno, ahorita profundizamos. Y la otra es materiales compuestos particulados. También va a importar mucho la matriz, o sea, donde se vaya a dispersar, donde se vaya a meter esas partículas como tal. Y me disculpan la falta de ortografía, partículas. Y va a importar mucho entonces el tamaño de partícula, el coeficiente de formación, si son redondas, si son cuadradas, circulares, y ya no el volumen o la cantidad de la matriz que haya. ¿Sí? Entonces un ejemplo de material particulado, pues están las partículas dispersas en eso rosado que sería la matriz, ¿sí? Que está lo que une, lo que permite que se disperse.
Entonces empecemos con materiales compuestos laminados. Los materiales compuestos laminados se pueden clasificar en dos. Uno que son estructura tipo sándwich con panal. Espero que este tema les guste, sea dinámico. Vamos a combinar, acuérdense, diferentes propiedades. Y pues lo que voy a buscar, las principales propiedades, puede ser dureza, rigidez, resistencia y además puede que sea liviano, porque en la mitad se coloca, pues como dice, un material tipo panal. Entonces a veces se puede usar espuma de poliuretano. Este era uno de los ejercicios que hacíamos en el laboratorio 3, generar una estructura multicapa de diferentes. Hacíamos con resina, con fibra, resina con carbonato de calcio y en la mitad hacíamos una espuma. Pero bueno, independiente de eso, este material tipo sándwich tiene diferentes capas, ¿sí? Se va generando a través de una película adhesiva normalmente polimérica y pues se generan estos aislantes eh, pueden ser metales, pueden ser plástico, estas caras, ¿no? Pueden ser aerogeles, si se acuerdan, ese material aislante que resiste altas temperaturas, en fin. O puedo tener, como en el caso aquí arriba, un material que es aislante térmico, ¿sí? Tengo lanas, tengo telas, lana, tela o poliéster, ¿sí? Algodón y lanas y así voy generando aislantes. Cuando vemos fibra de vidrio en la exposición, pues uno de los materiales que se hacen paneles de fibra de vidrio es eso. ¿Okay? Entonces este es un tipo sándwich con panal y hay otro de multicapas tipo sándwich pero que es en un recubrimiento, ¿sí? Que no son necesariamente como en el caso anterior para aislar, ¿sí? Para generar aislantes acústicos livianos, ¿sí? Sino sobre todo se utiliza para capas delgadas, sobre todo en metales. Entonces aquí yo tengo un metal y en la parte exterior se coloca otro metal. El ejemplo que coloco aquí es el galvanizado. Yo tengo aquí el hierro, digamos. Esta es mi pieza de hierro, mi lámina, mi teja, mi tubo. Lo hemos visto, la teja de zinc. Entonces lo que se conoce teja de zinc, pero es hierro y se coloca una pequeña capa de zinc. La pequeña capa, pues estamos hablando aproximadamente de toda esta transición de unos 30 micras aproximadamente. Digo que ya es más o menos grueso. Entonces aquí se ve el hierro base, este que coloco, empiezo, y se empieza a generar un tipo de aleación entre uno y otro hasta que tengo el zinc. Ahí lo que yo busco es que el hierro, la resistencia del hierro, la ductilidad, las propiedades mecánicas, combinarlas con la propiedad del zinc que es resistencia a la corrosión. Entonces aumentar el tiempo de vida del hierro a través del zinc. ¿Okay? Entonces el ejemplo del galvanizado en multicapas del recubrimiento es este. Vamos a materiales compuestos fibroreforzados. Entonces fibroreforzado, su propio nombre lo dice, tengo una fibra y en este caso la matriz va a ser una resina. Si estoy hablando de esta sería una matriz polimérica, o sea, un polímero y meto adentro fibras, depende de lo que esté hablando, fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra de fique, naturales, sintéticas, lo que sea, yo voy generando el material compuesto. Recuerden que en este caso, digamos, la resina sería lo que se dispersa. Entonces, en materiales compuestos fibroreforzados depende la categorización del tipo de matriz. Si yo tengo la matriz, acuérdense, donde se dispersa metal y meto fibras, pues ahí aparece compuestos con matriz metálica. O si es un matriz cerámica, ejemplo un concreto y le meto fibras de polipropileno, de fibras de acero diferentes, entonces la matriz es ese cemento Portland, esa pasta. O si, como el ejemplo que mostraba yo al inicio, en la diapositiva anterior, si es una resina, entonces una resina polimérica es la matriz polimérica, ¿ok? Dependiendo, y cada ítem tiene su mundo, su trayectoria, su desarrollo. Busquen en internet, ahí les va a ayudar mucho, son muy ilustrativos, en YouTube hay muchos videos y les puede ayudar a profundizar. ¿Okay? Entonces depende de la matriz que se use, como les digo, depende de la propiedad que yo desee. Si tengo una matriz metálica o cerámica, pues no estoy buscando eh, generar bajas densidades.
mientras que con un polímero sí lo logro, bajos pesos. Cuando yo hablo de longitud de fibra, entonces como les decía, discontinuas o cortas y continuas o largas, ¿ok? Las discontinuas pueden estar orientadas al azar o alineadas en un sentido, o las continuas que ya son largas y normalmente pues van alineadas. También estas largas, o sea, yo podría hacer aquí otra, que yo puedo tener fibras largas, ¿sí? Y están en diferentes sentidos, que sería también continuas, pero están al azar, ¿ok? Tengamos en cuenta que las principales propiedades de un material compuesto fibro-reforzado es generar resistencia al impacto, o sea, tenacidad, y flexión. Son las dos principales, resistencia a la flexión. Porque digamos estas fibras que están acá, estas continuas, voy a colocar el caso, este es mi material, las fibras están hacia lo largo, voy a aplicarle la carga, acuérdense, entonces el material se empieza a flexionar y las fibras permiten que esa flexión se genere, generarle más resistencia, ¿okay? O en la tenacidad, si yo tengo, digamos, este material de aquí, lo saco y se empieza a fisurar, digamos, este material está acá y esta es una fisura, esta es otra, se empieza a fisurar. Si tiene materiales, si tiene fibras, lo que hace es puentear para que no se fisure. Digamos, las fibras empiezan a coser esas fisuras. Entonces, por eso resiste al impacto, la tenacidad, y resiste a la flexión. Son las dos principales, resiste a la flexión, las dos principales propiedades. Obvio, hay otras, como les digo, densidades, porosidades, en fin, pero principalmente son otras. Y otra propiedad muy importante es la orientación de la fibra. Isotrópico significa que independiente de la dirección donde yo aplique la carga, se mantienen las propiedades. Ejemplo, si yo aplico aquí una fuerza, o aquí en cualquiera de los dos, una fuerza FA, si yo la aplico en este sentido, fuerza B, en este caso isotrópico, la fuerza en A es igual a la fuerza que se hace en B. Las propiedades no varían, se mantienen a lo largo de todo el material. Mientras que en un material anisotrópico sí varían las propiedades en función de la longitud o cómo se aplique la carga o la fuerza. Digamos, aquí yo estoy aplicando FA y si yo hago la prueba aquí FB, difieren, ¿sí? Normalmente van a encontrar, si puedo después les mando un videito casero que pueda hacer para explicándoles, los periódicos son anisotrópicos, el papel periódico del periódico normal son anisotrópicos, mientras que el papel de hojas de cuadernos son isotrópicos, no varían. Que es un ejemplo, pero eso se ve sobre todo en los materiales fibro-reforzados. Y así pues depende de las propiedades. Uno puede entonces terminar combinando tanto laminados como fibro-reforzados. Entonces aquí yo tengo un material laminado, pero todas tres capas son con fibras y continuas, ¿sí? O laminado y las fibras son cortas o discontinuas y al azar, o laminado, en fin, como lo vemos ahí, ¿sí? Con fibras cortas y alineadas, o voy alternando, o cosidas. Esto lo vamos a ver espero en las fibras de carbono o fibras de vidrio, y así sucesivamente uno puede combinar, ¿sí? O en este caso, donde solo es un material con fibras largas, ¿sí? Esto sería anisotrópico, acuérdense, este material sería anisotrópico porque están orientadas las fibras en un solo sentido, mientras que digamos este material que está al azar, esto sería más bien isotrópico. ¿Sí? Independiente de cómo yo coja el material, pues se va a comportar igual. Eso se puede calcular, tiene su matemática, todas
la parte de resistencia mecánica y de diseño que se hace. ¿Okay? Siguiendo con materiales compuestos particulados, aquí me voy a centrar más y lo voy a dejar para el siguiente video. ¿Ok? Gracias.